Bueno, vamos. Hola. Buenas de nuevo. Buenas de nuevo. No me voy a dilatar a empezar, que supongo que estaréis cansados, yo también. Y venga, vamos a leer. Perdón, que creo que no he compartido pantalla. Creo que no he compartido pantalla. Comenzar a compartir pantalla. Venga, vamos a por ello. Como decía al final de la clase anterior, explicándolo un poco, la ley de contratos, siendo muy simplista, la ley de contratos del sector público. Ahora sí, antes, ahora. Siempre digo ahora, pero ya hace años, me estoy haciendo mayor. Es una parte general aplicable a todos los contratos y después va hablando de forma específica de cada tipo de contrato. Yo en teoría os doy la parte general, de donde sale pues, el 80, el 90% de las preguntas que nos ponen. Pero es cierto que algunas veces, en algunos exámenes más, en otros ninguna, preguntan de la parte específica, es decir, de las características específicas del contrato de obras, las características específicas del contrato de suministros, servicios y concesión. ¿De acuerdo? Una parte general donde se explican todas las cosas aplicables a todos los tipos de contratos y después una parte específica donde se ven las características especiales del de obra, del suministro, servicio y concesión. Bien, como os digo, el 80-90% de las preguntas de la parte general, pero hay veces, algunos años más y otros menos, o nada, que se preguntan de los específicos. Siempre que han preguntado de los específicos han sido de estos dos. Del de obra y del de suministro. Y en concreto, el 90% de las preguntas, cuando se han salido de esta parte general, es decir, de ese 20%, de ese 10-20% que queda por ahí, el 90% es del de obra. Por eso vamos a ver solamente el contrato de obra. ¿Vale? Bien, vamos a por ello. El contrato de obras. Toda obra no, hay veces que no, hay algunas veces que no, pero en general sí tiene una cierta importancia, sobre todo en la Administración General del Estado. Toda obra requiere previamente la elaboración de un proyecto de la obra, ¿vale? Y como siempre os digo, al proyecto de la obra se hace con un contrato de servicios y la obra se hace con un contrato de obras, ¿de acuerdo? Y la administración tiene que celebrar estos dos contratos. Veremos ahora, que nos ha salido en una pregunta de examen, que existe la posibilidad de contratar estas dos cosas conjuntas en el contrato de obras, pero es una situación excepcional, ¿de acuerdo? Lo normal es que la administración contrate mediante un contrato de servicios primeramente la obra, el proyecto de la obra, con eso sepa cuántos euros, porque lo hace para eso, cuántos euros le va a costar la obra y con eso tenga el pliego de prescripciones técnicas particulares, que es fundamental para elaborar el expediente. Para eso queremos un proyecto, para saber cuánto vale, cómo se va a hacer y tener el pliego y con esas cosas ya prepare el expediente del contrato de obras. Ese es el camino, ¿vale? Contrato de servicios para hacer el proyecto me dice cómo va a ser, cuánto va a valer y cuáles son sus características, pues ya tengo la manera de elaborar el expediente del contrato de obra y celebrar el contrato, ¿vale? Bien, documento técnico que define, describe y valora la obra. La adjudicación de un contrato de obra requiere la previa elaboración y aprobación de un proyecto en la mayoría de las veces. Hay veces en que no, ¿vale? Bien, ¿cómo se clasifican las obras según la ley de contrato? Es muy sencillo conceptualmente, ¿eh? La de primer establecimiento, cuando hacemos una obra nueva, en un solar hacemos un edificio por un hospital, pues ya está, es una obra de primer establecimiento. Vamos a dar un salto y vamos a distinguir entre restauración y rehabilitación. Veréis que son lo mismo. Es cuando el edificio ya existe y lo que hago es arreglarlo. Eso es restauración. Reparación de un bien inmueble, manteniendo su estética y funcionalidad. ¿Y qué es rehabilitación? Cuando el edificio ya existe, reparación de un bien inmueble, manteniendo su estética, pero lo arreglo y aparte le hace algunos cambios. Restauración, lo único que hago es arreglar los desperfectos. Rehabilitación es arreglo desperfectos y hago algunas modificaciones. ¿De acuerdo? Porque voy a trasladar a una nueva oficina, voy a tirar tabique, que eso es una rehabilitación. No voy a hacer nada, lo único voy a quitar desconchones, arreglar tuberías y dejarlo todo tal como estaba. Restauración. ¿De acuerdo? ¿Qué es conservación y mantenimiento? Pues lo mismo, el edificio está viejo y lo voy a arreglar. ¿Y por qué está viejo? Porque tiene muchos años, por su menoscabo, por su uso natural. Distingamos de nuevo, lo mismo que hemos contrapuesto restauración y rehabilitación, según mantengamos la funcionalidad
o la cambiemos entre conservación y mantenimiento y gran o pequeña reparación. La conservación y mantenimiento, el edificio está mal por el uso natural, por el paso de los años. Tanto en la gran como en la pequeña reparación, el edificio está mal porque se han producido accidentes. ¿Sí? Se ha producido un accidente. ¿Vale? Se ha empezado, el edificio es todo antiguo, ha empezado porque se usa un hormigón antiguo, ha empezado a rajarse, o sea, gran reparación. ¿Y cuál es la diferencia entre gran y pequeña reparación? La gran reparación afecta a la estructura del edificio y la pequeña reparación no afecta a la estructura. Está viendo que conceptualmente es muy sencillo. Restauración, rehabilitación. Restauración, no modifico la funcionalidad. Rehabilitación, lo arreglo, pero aparte le muevo tabiques. Conservación y mantenimiento, paso de los años. Gran o pequeña reparación, ha habido un accidente. Gran reparación, ese accidente ha afectado a la estructura. Pequeña reparación, no afecta a la estructura. Y ya nos queda reforma, ampliación y mejora de un bien inmueble. Le pongo una planta más. ¿Vale? Conceptualmente es muy sencillo, no es tan tedioso de aprender. ¿Qué documentos tiene que tener un proyecto de obras? Y repito la secuencia. Repito la secuencia. Proyecto. Obra. El proyecto lo hago con un contrato de servicios. Y la obra la hago con un contrato de obras. Es decir, la administración celebra 2 contratos. ¿Y para qué quiero el proyecto? Para que me diga cuánto vale, para que me diga cómo se hace y para que me dé un elemento fundamental del expediente de contratación, pliego de prescripciones técnicas particulares. Convendréis conmigo que para licitar un contrato de servicio, antes tengo que aprobar un expediente de contratación. Convendréis conmigo que para licitar un contrato de obra, antes tengo que aprobar un expediente de contratación. El expediente de contratación de la obra tengo que decir cuánto vale. Tengo que ponerle un pliego. ¿Veis? Por eso hago un proyecto antes, ¿vale? Bien, ¿qué documentos tiene obligatoriamente, según la ley de contratos, porque otras leyes imponen otros? Un proyecto. Obligatoriamente los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación con PBL mayor de 500.000 euros. Una memoria donde se explica qué es lo que se va a hacer. Unos planos donde se define cómo es la obra. Un pliego de prescripciones técnicas para preparar el expediente. Para preparar el expediente de contratación de la obra. Y las características. La solería va a ser de tanto por tanto. Cuánto va a costar la obra, cuánto va a durar un programa de trabajo, plan de obra y un estudio de seguridad. ¿Vale? Bien, ahora me voy a contradecir, o he dicho que un contrato de obra siempre suele requerir un contrato de servicio delante para hacer un proyecto, para saber una serie de cosas que me hace falta para elaborar el expediente de contratación de la obra y celebrar el contrato de obra. Bien. Hay veces en que no, en que se contrata la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra conjuntamente. ¿Y entonces cómo se llama ese contrato? ¿Contrato de servicio? ¿Contrato de obras? ¿Contrato mixto? Pues no, es un contrato de obras. Un contrato de obra especial que contiene tanto el proyecto de la obra como la obra en sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, es excepcional. Y en todo caso requiere que la administración, antes de celebrar este contrato de obra y de cara a elaborar su expediente de contratación, redacte pues, un proyectito chiquitito llamado anteproyecto. Cuando se apruebe el expediente cuando se vaya a elaborar el expediente de contratación, antes hay que aprobar un RC. Y el RC, obviamente, es por el conjunto de las dos cosas, de lo que vale redactar el proyecto y de lo que vale hacer la obra. Si una vez redactado el proyecto, la administración dice, para, no empiece la obra que no tengo dinero, pues se rescinde el contrato y el contratista tiene derecho a que le paguen lo que le costó redactar el proyecto más un 5%. ¿Vale? Los proyectos de obras tienen que pasar una supervisión técnica antes de ser aprobados. ¿Vale? No voy a extender esto, no merece la pena. Cuando son mayores o iguales a 500.000. Y ahora tenemos que ver dos conceptos que lo vamos a contraponer. El replanteo del proyecto y... A ver,
¿Dónde? Perdona que estoy maneándolo, sé. El replanteo del proyecto y la comprobación del replanteo. ¿Qué es el replanteo del proyecto? Una vez aprobado el proyecto y previamente aprobar el expediente de contratación. ¿De qué contratación? El de la obra, por si el proyecto lo hemos hecho para preparar el expediente de contratación de la obra. Una vez aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación, nos vamos al sitio y vemos que el solar, oye, este edificio, según estos planos, pone que mide 30 metros por 40 y el solar mide solo 20 por 20. Vaya mierda. El replanteo del proyecto es negativo. No cabe. ¿Vale? Comprobar que cabe y que además esos terrenos donde se va a hacer el hospital son propiedad de la administración. Por ese requisito se podrá asumir en el caso de que la obra sea una obra hidráulica de transporte y de carretera, de transporte, por ejemplo, un ferrocarril. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar ya con el contrato de obra. Hemos elaborado un expediente de servicio para redactar un proyecto, hemos redactado el proyecto, hemos aprobado el proyecto, hemos replanteado el proyecto. Hemos elaborado un expediente de contratación de la obra utilizando el proyecto. Lo hemos aprobado, lo hemos licitado y hemos adjudicado el contrato de obras. Pues el contrato de obras comienza con la comprobación del replanteo del proyecto. Se vuelve a mirar. Se vuelve a mirar que encaje. Es lo mismo. ¿Vale? Como máximo un mes desde que se firme el contrato entre la administración y el contratista. Venga, vamos a ver ahora otros conceptos, como es la responsabilidad del contratista. El contratista es responsable de todo lo que pase en la obra mientras esta dure. ¿Vale? Y también, una vez terminada, mientras dure el plazo de garantía. Claro, unas cosas normales. La garantía de un ordenador, pues mientras esté de garantía. Y aún más, y voy a dar un salto, sigue siendo responsable 15 años más, pero esto en un caso especial, en el que hay un vicio oculto. Es decir, algo que no nos hayamos dado cuenta, que esté tapado y que dé la cara 7 años después. Pues sigue siendo responsable. Ahora bien, si ese vicio estaba a la vista y nadie le hizo caso, pues no. ¿Vale? Es el concepto de vicio oculto. Responsabilidad del contratista, responsable de la obra. Es decir, que si de pronto está acumulando baldosas y la cinta que recoge las baldosas se parte y se caen todas las baldosas y se espurrean por la calle y mata a una persona, responsabilidad del contratista. ¿Vale? Si terminó el hospital en el plazo de garantía, se cae una de las ventanas y mata a alguien, responsabilidad del contratista, plazo de garantía. Si pasado el plazo de garantía se cae una ventana y vemos que es porque la ventana es defectuosa, vicio oculto, responsabilidad del contratista hasta los 15 años. Si vemos que la ventana se ha caído por el paso normal del baño, no hay responsabilidad del contratista. ¿Cuándo se modifica esa responsabilidad del contratista? Cuando se den alguna de las causas de fuerza mayor. Entonces el contratista ya no es responsable. Salvo que haya cometido, a pesar de haber fuerza mayor, haya sido imprudente. Es decir, haya acumulado las baldosas para hacer el suelo, se haya avisado de que va a haber vientos huracanados y se haya puesto con la grúa a levantar las baldosas para subirlas a la segunda planta y dice, mira, aprovecho y me pongo fuera no trabajo y trabajo dentro del edificio poniendo las baldosas. Es que ha habido fuerza mayor porque ha venido un huracán. Joder, pero tú has sido un imprudente. ¿Quién se le ocurre levantar palés con baldosas con una grúa en mitad de viento huracanado? Se han caído y han matado a una persona. No impera la fuerza mayor y tienes que seguir pagando, aunque haya habido viento huracanado. ¿Vale? Cuando hay causa de fuerza mayor, si no hay imprudencia y con lo cual quitamos responsabilidad del contratista, es electricidad atmosférica, maremotos, terremotos, guerra, robos tumultuosos, ordenación del orden público, todo eso, ¿vale? ¿Cómo se le paga al contratista? Mes a mes, mediante un documento que se llama certificación. El contratista presenta una factura mes a mes y la administración con esa factura la mina lo que es una certificación. Certifica que es cierta. ¿Vale? Que incluye la factura, esa que ha presentado el contratista. Y son elaboradas las certificaciones en los 10 primeros días del mes siguiente. Las certificaciones deben reflejar el trabajo realmente realizado el último mes. Pero cuidado, no significa que yo te lo haya aprobado. Son a buena cuenta. Hasta la recepción de las obras, no revisaré que está todo bien y te daré el ok. Modificaciones del contrato. Durante la ejecución del contrato, pues, macho, vamos a cambiar el tipo de baldosa que esto no me gusta. ¿Vale?
pues son obligatorias para el contratista cuando en total sean menores o iguales al 20% del precio inicial del contrato, de forma acumulada mayor o similar. Es decir, si vamos haciendo varias modificaciones, que puede ser modificado 1, modificado 2, modificado 3, lo vamos acumulando y en el momento en que un modificado pase del 20%, pues ya se no es obligatorio. ¿Vale? Esas modificaciones, la mayoría de los casos, introducen unidades de obra nueva. Es decir, vamos a quitar la baldosa y vamos a poner tarima de madera. Hostia, ¿y a cuánto le pagamos la tarifa de madera? Es una unidad de obra nueva, es un precio nuevo. Pues ese precio, ¿cómo se determina? De forma contradictoria, se llama. Por eso se le llaman precios contradictorios. ¿Y cómo se hace? Pues la administración dice lo que cree que le debe pagar y el contratista dice lo que cree que debe recibir. Y al final, la administración decide lo que entiende que tiene que decidir, lo que le da la gana, pero siempre dando audiencia al contratista por 3 días, ¿vale? ¿Qué no tiene consideración de modificación y se puede hacer a capón sin tramitar una modificación del contrato? Porque el modificar un contrato tiene una serie de papeles, incluso implica la suspensión del contrato. Pues los incrementos en las mediciones, hasta un 10%, ¿vale? Esto es muy habitual, por ejemplo, en obras de infraestructura, carreteras, ferrocarriles. Oye, que al final que ha habido que hacer un terraplén más grande, ha habido que echar más arena. Pues mientras que no eches en total más del 10% del precio inicial del contrato, no es una modificación del contrato. ¿Y cuándo más? Cuando se meta una unidad de obra nueva, un precio nuevo, y todos los precios nuevos no sean mayor al 3% del precio inicial del contrato. La modificación del contrato implica la suspensión de la obra, salvo que el ministro acuerde su continuación provisional por razones de interés público y siempre que la modificación del contrato sea menor o igual en acumulado al 20% del precio inicial y que haya crédito adecuado y suficiente. Terminado un contrato, ya sabemos lo que hay que hacer, recibirlo. Para eso está el acto de recepción y se levanta un acta de recepción. ¿En qué plazo? En el que diga el pliego de cláusulas administrativas particulares, sino como máximo un mes desde la finalización real de las obras. Después, ¿qué hacemos? Como he dicho, las certificaciones son abonos a cuento, mes a mes. No es hasta aquí que te digo que estoy de acuerdo y que las obras están aprobadas y no es hasta aquí que te hago la cuenta final. Si te debo algo, tú me debes algo en la certificación final. Máximo 3 meses desde la recepción. Contar de la recepción, ampliable a 5. Plazo de garantía, durante el cual, pues como una garantía normal, el contratista responde de la obra, se cuentan desde la recepción. ¿Vale? Por favor, no nos equivoquemos esto, además es lógico. No desde que se formalizó el contrato, sino desde que se terminó. Porque si es que el contrato está suspendido 8 o 10 meses, porque se está modificando. ¿No? Desde que se recibe. ¿Qué plazo? Se establece en el pliego de cláusulas administrativas particulares y como mínimo en todo caso será de un año. ¿Cuándo se vuelve la garantía? Pues cuando acaba el plazo de garantía, aunque deberá haber un informe favorable del director de la obra en los últimos 15 días antes de terminar el plazo de garantía diciendo que está todo ok y que no hay nada que arreglar, ¿vale? Bien. Los vicios ocultos ya vimos lo que es, graves defectos que presentan la obra y que se ponen manifiesto que estaban ocultos. Nos damos cuenta con el paso de los años. Por el contratista responde por los vicios ocultos en el plazo de 15 años desde la recepción, ¿vale? Y por último, cosas que han preguntado al examen también. ¿Qué pasa si resolvemos el contrato? Pues tenemos que ver cuándo lo hemos resuelto para saber cuánto hay que pagarle al contratista a modo de indemnización. La comparación del replanteo vimos como máximo un mes desde la formalización del contrato. Si se demora, pues se resuelve el contrato y el contratista tiene derecho a que le paguen el 2% del importe de la adjudicación, IVA excluido. Si bien se comprueba el replanteo, pero la administración antes de iniciar la obra se comprueba el replanteo, pero eso no significa que empiece la obra, pues tarda unos días en empezar. Pues la administración desiste antes de iniciar la obra o bien suspende su iniciación por más de 4 meses. Dice, venga, va, déjalo, no quiero hacer la obra. O bien, vamos a suspenderla antes de iniciarla. Y pasan los meses y pasan más de 4 meses. Pues entonces el contratista tiene derecho a rescindir el contrato y que le paguen, en este caso, el 3% del importe de adjudicación. 2% si no se comprueba el replanteo en plazo. 3% si no se inician las obras por desistimiento de la administración o se suspende su iniciación por más de 4 meses. Y si la administración, una vez iniciada la obra,
desiste de continuarla o bien la suspende por un plazo mayor a 8 meses, una vez ya iniciado, pues tiene que recibir el lucro cesante que se llama, es decir, el 6% del precio de adjudicación, de la obra que todavía no ha ejecutado. Y con esto hemos dado el contrato de obras. ¿Dudas, preguntas? Poca cosa, algunos datillos que recordar, muchas cosas que son conceptuales, que aunque parezcan definiciones se entienden bien, y al final son 3 cifras. 2%, 3%, 6%. Y lo último, Rubén. El 5% en el caso de que proyecto y obra y decida no hacer la obra. No hay mucho más. Y lo de los 4 meses, 8 meses, y las definiciones de primer establecimiento, que habéis visto que realmente es conceptual, ¿vale? No tiene más ciencia. Una pregunta. Lo último, el 2%, demora con la comprobación, eso no lo también entendí. Sí, la administración tiene, contrato. desde que firma el contrato, tiene un mes para irse con el contratista, el director de la obra y el contratista, se van al solar y miden que encaja el edificio. Eso es la comprobación del replanteo. Pues eso no se hace en un plazo máximo de un mes desde que se firma el contrato. El contratista tiene derecho a la rescisión del contrato y al que le paguen el 2% del importe de adjudicación. O sea, el contratista. Sí, ¿no? sí, el contratista. Vale. Sí, todas esas son indemnizaciones que recibe el contratista. Si se hace la comprobación del replanteo y está ok, y la administración, conforme hace la comprobación del replanteo, a los 2 o 3 días le escribe al contratista y dice, oye, que no vamos a hacer la obra. 3%. Ese es el desistimiento, ¿no? Que has dicho. El desistimiento. O le dice, escucha, no sé si hacer o no hacer la obra. Vamos a suspender la iniciación que me lo estoy pensando. Pero cuando una vez iniciado. Y pasan 4 meses. El contratista tiene el derecho a decir, oye, rescíndeme y dame el 3%. O bien durante la obra dice, ostras, esto se está yendo de madre. Desisto de hacer la obra. O dice, vamos a suspenderla porque me estoy pensando, vamos a modificarla o me estoy pensando en no hacerla. Y pasan 8 meses, el 6%, el lucro cesante, de lo que queda por ejecutar. Más lo que ha hecho se lo tiene que haber pagado, claro. ¿Vale? Vale. Yo no había entendido el primero, el de demora de la comprobación, replanteo, tal. Concepto muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Muy, muy sencillo. ¿Alguna pregunta? Más o menos, eso sí. Era lo último. Pues nada, resolución. no, ya por fin me quité esta que llevo 6 o 7 años diciendo que lo voy a meter. Pues metido. Nada más, que no vemos la semana que viene, sino durante la semana en el grupo, ¿de acuerdo? Gracias, un saludo, hasta luego. A vosotros. Gracias, hasta luego. Dios. Hasta luego, hasta luego.